Bien, vamos a crear una base de datos localhost, una base de datos simple que solamente tenga 3 campos. Base de datos, voy a llamar ejemplo get, acuérdense, ejemplo get, crear, y dentro de ejemplo get nuestra tabla se va a llamar usuario, por ejemplo, va a tener 3 campos. Root, nombre, apellido, root varchar, nombre varchar, apellido varchar. El root va a tener 15 de largo, nombre va a tener 30, apellido va a tener 30, y en el root le voy a decir obviamente que va a ser mi primary key. Lo guardo, listo, ahí se creó mi tablita usuario. Voy a insertar unos 3 usuarios para trabajar con esos campos, por eso registro, insert, into usuario, values, y le digo que quiero un usuario, 2 usuarios y 3 usuarios. Acuérdense que son varchar. Como son varchar, comilla, comilla y comilla. Voy a copiar eso mismo ahí. Ya, el primer root, 111-1, nombre Juan Pérez, 222-2, Anita Guzmán, y 333-3, Loren Ips. Y le doy al continuar, y efectivamente le hacemos un select ahora a la tabla usuario. Select asterisco from usuario, y ejecutamos la query. Van a aparecer los 3 usuarios y efectivamente aquí están. Y ahora sí, vamos a hacer el proyecto entonces que nos van a mostrar esos usuarios. Para eso voy a crear un nuevo proyecto. Application siguiente. Ejemplo get, acuérdense que la base de datos se llama get. Acuérdense de la estructura. Siempre tienen que escribir controladores, ¿verdad? Modelos. Ya sabemos que las pistas son la carpeta web por defecto. Ya. Aquí está la máquina. Yo voy a hacer que aquí el controlador lo que haga es obviamente descargar la tabla usuario y mostrarla en una vista automáticamente. O sea que aparezcan todos los usuarios. Ya van a entender lo que voy a hacer. Vamos a hacer la conexión primero, que lo tengamos listo. Voy a crear una Java class. Y este le voy a llamar conexión. Ah, no, perdón. Lo vamos a llamar usuario. Acuérdense que estamos haciendo todo dentro de una misma clase. Después se supone que lo vamos a separar por capas. Aquí en modelos vamos a crear una Java class y le vamos a llamar igual que como se llama en la tabla, que sería usuario. Y usuario, ¿qué atributos tiene? Tiene root, ¿verdad? Tiene root, tiene nombre y tiene apellido. ¿Y se acuerdan de los campos que era necesario tener, obviamente, para conectarse a la base de datos? Eran 3 más. Era, primero, lo más importante es hacer el connection, ¿verdad?
connection, y obviamente tiene que ser ese, por si acaso. Hay un connection JRF, un connection del result CSI, el de nosotros es el punto SQL. Connection, y si se fijan ahí, importa la clase del paquete de SQL. Muchas veces autocompletamos otras clases, después nos aparecen errores. Le vamos a llamar conexión. También tenemos el statement, ¿verdad? El statement, y si fíjense, a veces nosotros le damos clic a ese que dice statement de login, y nada que ver, pues statement SQL, y le decimos state, y nos faltaría el result set también del paquete SQL, y le vamos a llamar res. ¿Listo? Tenemos el constructor, y aquí tenía que tener, ayúdenme, class.forName, ¿verdad? Y ahí era el driver, correcto. Y después era conexión, ¿verdad? Es igual a driverManager.getConnection, y este era con 3 parámetros. El cual era el servidor, o sea, perdón, la URL, el usuario y el password, que era vacío. En el caso de instalar el WAN por defecto es vacío. Vamos a conectarlo aquí en la base de datos para sacar estos valores. Abro la base de datos y aquí lo tengo. Ejemplo, get, conectar. Voy a lo que es la conexión y ya puedo verlo. Ahí tengo la URL, la copio y pego la URL, y me falta también el driver. Ahí tengo el driver, lo copio y lo pego. Y así se fijan, aparecen algunos errores que nosotros ya lo dijimos. Lo único que nos está diciendo es que no estamos soportando o no estamos manejando la excepción indicada, así que le doy clic, agrego la cláusula, o mejor encierro todo dentro de un bloque try catch, y luego me dice que tampoco estoy manejando la excepción de SQL exception, así que le agrego un catch y listo, ya tengo mi conexión realizada. Lo único que tengo que hacer ahora es los métodos de inserciones, de select, etc. Con eso ya tengo lista la conexión. Voy a hacer un método public ArrayList del tipo usuario, que me va a retornar una lista de muchos usuarios, y este se va a llamar mostrar todos, y lógicamente lo que va a hacer es mostrar todos los usuarios registrados. Así que voy a hacer un string query. Si yo quiero mostrar todos los campos, ¿cómo sería mi query? Select asterisco from usuario, ¿verdad? Y si es que quiero ejecutarla, ¿qué tenía que hacer? Correcto, es decir, state, ¿verdad?, es igual a conexión.create statement, y ahora sí puedo ejecutarlo. Y como esto retorna un result set, entonces le digo result set es igual a state.execute query o execute update. Execute query porque esa es la que me está retornando un result set. Acuérdense que siempre hago un select, siempre es con execute query. Todo lo demás es con execute update. Execute query, que es lo que quiero ejecutar en la base de datos, obviamente es la query que yo definí acá arriba. Ya, esto me está reclamando porque no estoy retornando. Voy a exportar la clase ArrayList. Me sigue reclamando porque no estoy retornando nada. Así que lo que voy a hacer... ahí me dice que no estoy manejando la excepción. Así que le voy a dar clic y que lo cierre dentro de un bloque try catch y listo. Bajo eso voy a recorrer el result set. Res.next, ¿verdad? Y ahora lo único que tengo que decirle es next, res.next
Voy a crear el array list. Array list de tipo usuario. Lista, le voy a llamar, es igual a new array list. Y acuérdense que teníamos que crear un constructor que nos permitiera crear un objeto completo. Así que vamos a decir que es público para que después no tengamos problemas con eso. Public usuario. Y vamos a hacer un constructor con los tres valores, que sería string root, string nombre y string apellido. Y lo mismo, this.root es igual a root, this.nombre es igual a nombre, this.apellido es igual a apellido. Y ahora sí, como tenemos un constructor que recibe los tres parámetros, entonces ahora sí podemos agregar a la lista usuarios completos. Así que le vamos a decir lista.add ahora, y vamos a agregar entonces un nuevo usuario. Res.getString, ¿y qué es lo que quiero sacar de la base de datos? El root. Y lo mismo aquí, res.getString, el nombre, res.getString, el apellido. Con esto lo que hice fue llenar mi array list. Lo que tengo que hacer ahora es retornarlo, porque si te fijas todavía me está reclamando que no estoy retornando absolutamente nada, así que lo voy a retornar aquí. Voy a decir que retorne entonces la lista, y con eso retorné completa mi array list. Este método entonces lo que hace es retornarme un array list de tipo usuario, o sea que va a tener muchos usuarios, todos los usuarios en realidad que están en la tabla usuario. Ahora, ¿dónde los voy a mostrar? Se supone que para poder mostrarlo, un controlador tiene que hacer la gestión de grabarlo en la sesión, etcétera, ¿verdad? Vamos a hacer un solo controlador que lo que haga es mostrar. Así que me voy a ir por acá. Voy a crear entonces un controlador, un servlet. ¿Está? Y lo voy a llamar acción. Ese va a ser mi primer controlador. Siguiente. Voy a agregar al descriptor. Acción.do, lo voy a poner. Finalizar. Y tengo entonces mi controlador. Ahora tengo el cabo. Mi controlador lo que va a hacer es, voy a borrar todo esto porque lo único que va a hacer es cargar el método mostrar todos y mostrarlo en alguna vista. Para eso no más que hice este controlador acción. Le voy a crear un usuario entonces, usuario use es igual a new usuario. Ya. Con eso, acuérdense que como estoy llamando al constructor vacío, ¿qué pasó aquí? Se conectó a la base de datos, invisible al usuario, se conectó a la base de datos. ¿Qué tendría que hacer ahora? Ahora yo podría llamar al use.mostrar todos, pero ¿qué me retorna el mostrar todos? Entonces tengo que lógicamente declarar un array list de tipo usuario para poder igualarle lo que estoy retornando, ¿cierto? Yo voy a crear un array list, ¿verdad? De tipo usuario. Le voy a poner lista también. Y eso va a ser igual entonces al objeto use.mostrar todos. Y si se fijan no hay ningún error, solamente que tengo que importar clase array list. Y ahí sí, si se fijan, este objeto se conectó a la base de datos, como le dije, use.mostrar todos, este mostrar todos me retornó una lista completa, y esa lista completa la guardé en ese array list. Lo único que tengo que hacer ahora es grabarlo en el contexto de la sesión, ¿verdad?
Lo grabamos en el ámbito, sería entonces request.getSession.setAttribute. ¿Y qué es lo que quiero grabar? Quiero grabar la lista, se va a llamar lista. ¿Y qué es lo que quiero grabar? La lista. Así no me confundo con los nombres, le pongo lo mismo. Y lo que tengo que hacer ahora es despacharlo, ¿cierto? Lo vamos a despachar a una vista request.getRequestDispatcher y lo vamos a despachar a una vista llamada mostrar.jsp.forward. O sea, si se fijan, ya tenemos entonces nuestro controlador, que lo que hace es crear una lista, llamar a la conexión, llenar esa lista con todos los usuarios registrados, grabar esa lista en la sesión con bajo el nombre lista como atributo y despachándola a un mostrar.jsp. Voy a crear entonces el mostrar.jsp, que es una vista mostrar. Se supone que aquí yo tengo que mostrar todos los usuarios. Siempre recuerden que si van a utilizar MySQL tienen que agregar la librería MySQL. Agregamos la librería MySQL, agrego, y también como vamos a utilizar JSPL, agregamos la librería JSPL 1.2 y listo, ya podemos mostrarlo por ahí. Como título y le voy a poner mostrar todos los usuarios y voy a recorrerlo ahí utilizando JSTL, lógicamente con un for each. Arrojo el for each. Ya, mi colección, esto es importante. Acuérdense que mi colección yo la estoy sacando de la sesión, ¿verdad? Así que siempre tienen que poner el session scope para poder sacarlo del ámbito de la sesión. Punto, ¿y cómo se llamaba nuestra sesión? Así le pusimos como atributo, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cómo se va a llamar aquí? Llámenle igual, para que no se confundan. Pónganle listo también. Dámoslo aquí y listo. Ya tenemos nuestro for each. Completa esa lista que está guardada en la sesión bajo el nombre de lista. Se supone que esa lista yo tengo que utilizarlo acá dentro del for each. Por ejemplo, para probar que está funcionando, yo les recomiendo que siempre impriman al menos, por ejemplo, el root. Perdón, lista.root. Y después hagan un br. Solamente es para ver si es que está funcionando. Ese index HTML lo voy a eliminar porque no me importa. Y acá en el ejemplo get, en el proyecto, le doy clic derecho a las propiedades, me voy donde dice run, y aquí yo le puedo decir qué es lo que yo quiero o qué archivo quiero que empiece primero. Como yo quiero que el controlador empiece primero, entonces le digo que se vaya a la acción.do, que parta con ese archivo. ¿Y qué es lo que va a hacer el controlador? El controlador va a cargar todos los usuarios y lo va a despachar automáticamente al mostrar. O sea, el usuario no se va a dar cuenta. ¿Le doy al OK? Y ahora sí, si le doy play, va a levantar entonces mi sitio al tiro el controlador y lo va a despachar automáticamente al mostrar.jsp. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? Es lo mismo que aparece en el video. Estoy utilizando Glassfish, por eso es que se está demorando un poquito. No estoy... no se encuentra root, la propiedad root.
¿Cómo le puse? Ah, claro. Faltaron los get y los set. Faltaron los get y set. Tranqui. Ya, revisa. Lo grabamos. Play. Ya, se supone que ahí mostró. Si se dan cuenta, mostró todos los usuarios, todos los root. Si le apareció bien eso, entonces vamos bien encaminados porque efectivamente se fue a la acción.do y la acción.do como controlador despachó internamente la vista mostrar.jcp, ¿verdad? Ya, se supone que esto nosotros lo tenemos que mostrar en una tabla bien ordenadito, ¿verdad? Así que nos vamos a ir al código del mostrar, ahí, y se supone que ese for each lo único que tiene que hacer es construir filas de una tabla. Entonces, fuera del for each, voy a abrir un table. Obviamente ese table tiene que ir abajo y ese for each dentro del table. Pues si yo pongo esos tables dentro del for each, voy a estar construyendo muchas tablas y no quiero hacer eso. Lo único que quiero de la tabla es que construya filas. Así que le voy a poner table borde 1 para que se vea. Y voy a poner un título que no se va a repetir tantas veces tampoco. Por eso lo hago aquí. tr. Dentro del tr, un td. Que este va a ser el título en realidad. td. Root. Nombre. Apellido. Y ahora sí voy a tener dos más. Esto va a ser borrar. Y esta va a ser modificar, por ejemplo. Ya, se supone que lo que tiene que escribir el for each es este tr también, pero obviamente sin el root, nombre, apellido, sino que se vaya imprimiendo dinámicamente, ¿verdad? Así que eso lo voy a copiar aquí dentro del for each. Y aquí, si se fijan, debería entonces ir el signo peso lista.root. Aquí tendría que ir el signo peso lista.nombre. Y aquí tendría que ir el signo peso lista.apellido. Esto más tarde el borrar se van a convertir ese en una X y ese en un lápiz. ¿Han visto aplicaciones así? Ya se van a dar cuenta. Si le doy play a eso, automáticamente me va a arrojar si se fijan, ya tengo entonces una tabla y ese borrar, cuando yo lo presione, va a borrar este usuario completo de la base de datos. ¿Se entiende? ¿Han visto algunas aplicaciones que tienen un lápiz ahí o una X o un basurero que le ponen? Ya. El mismo web server. El web server lo que hace es, si se fijan ahí tenemos nosotros el menos, el lápiz para editar, etc. A ver, veamos si podemos robarle esta imagen. Ver imagen, no, muy chiquitita. A ver si puedo. Si puedo descargar la imagen. Sí. A ver, eliminar imagen y dejamos un tamaño.
vamos a utilizar esa, la del basurero. Esa no sirve, vamos a guardarlo en el escritorio. Le vamos a poner, tienen que conservar la extensión. Eliminar punto PNG y también el modificar, también herramienta, tamaño, icono. Y el modificar va a ser ese lápiz más conocido. Guardar imagen, modificar punto PNG. Ya, esas dos imágenes las vamos a tomar, las vamos a arrojar en nuestro proyecto. Ahí en webpage, ahí está, tenemos el eliminar y el modificar. Y en vez de que aparezcan letras, obviamente le voy a decir que aparezca una imagen. Ahí. Y ese sería entonces el eliminar.png y el modificar.png. Si le damos play a eso, ya tenemos algo un poquito más bonito. La idea de nosotros ahora es eso, hacerlo enlace. Cuando yo, por ejemplo, presione el basurero, se elimine esa fila, ¿cierto? Lo que voy a hacer entonces es hacer que eso sea un enlace. Y aquí está la clave. Cuando yo quiero utilizar métodos get para poder pasar parámetros, yo tengo que hacer los enlaces. Entonces, esas imágenes tienen que ser enlaces. Así que esas imágenes va a ser una etiqueta A. La imagen completa va a estar encerrada dentro de una etiqueta A. Ahí. Y voy a cerrar la etiqueta A. Y le voy a decir que se vaya a un controlador. La etiqueta eliminar. Yo voy a hacer solamente el método eliminar. Ustedes hacen el modificar obviamente. Ya, esa etiqueta se va a ir al eliminar. Y como yo voy a utilizar controladores para cualquier tipo de transacción SQL, entonces la voy a dirigir a un eliminar.do. Pero acá está la clave. Como yo estoy utilizando el método get, lo que voy a hacer es pasarle un parámetro por URL. Y el parámetro que yo le voy a pasar por URL, que me conviene pasarle, es el root. ¿Por qué? Porque si yo elimino el usuario, que es una fila, ¿cómo voy a saber qué usuario quiero eliminar? ¿Mediante qué? Si ustedes querían, por ejemplo, utilizar el método post y querían eliminar un usuario, ¿por qué campo de la base de datos lo buscaban? Por el root, ¿verdad? Ya, en este caso es igual. Pero al pasarle el parámetro, ya no le estoy pasando con un formulario, ¿cierto? Ustedes no están haciendo un formulario y le están escribiendo el root para que recién lo elimine, sino que acá lo están haciendo por get, por la misma URL. Y lo que yo le voy a pasar por parámetro es el root, y el valor de ese parámetro, aquí está la clave, el valor de ese parámetro va a ser signo peso, llaves, signo peso, llaves, y lo que voy a pasarle es la lista.root. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Se supone que ahora el controlador eliminar.do lo que va a recibir es un parámetro root. ¿Y qué es lo que va a recibir? Va a recibir un root, efectivamente. Fíjense. Voy a ir entonces a hacer un controlador. Acuérdense, mi controlador se llama eliminar. Eliminar, siguiente, lo agrego al descriptor. Acuérdense que aquí el controlador yo lo renombré y le puse eliminar.do. Finalizar. Y ahora sí, entonces tengo mi eliminar.do.
Se supone que aquí yo tengo que recibir por parámetro lo que estoy enviando por la URL, que sería string root, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Request.getParameter. ¿Y cómo le puse a la URL? No. Se supone que cuando ustedes hacen el método post, ustedes lo que ponen aquí es el name del campo de texto, ¿verdad? Ya, cuando ustedes utilizan el get, ustedes tienen que poner aquí en el aquí. Ustedes tienen que poner ese parámetro. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner importante. Entonces acá debería ir importante, porque esa es la palabra que yo estoy utilizando como variable en la URL. ¿Se entiende? Ya. Y obviamente esa variable importante lo que va a contener es el root de cada persona. ¿Se entiende? Ya. Vamos a ir entonces acá. Se supone que acá yo ahora tengo que crear un objeto usuario, ¿verdad? Usuario use es igual a new usuario, ¿verdad? Y ahí ya me conecté a la base de datos. Ahora se supone que tengo que invocar el método eliminar. Y todavía no lo he hecho. Lo voy a hacer ahora. Voy a ir aquí a usuario. Y abajo de este método, aquí, voy a hacer el método eliminar. Int. Me va a retornar un entero. O no, como lo hemos hecho las clases pasadas. Boolean eliminar. Y el método eliminar va a recibir un parámetro que sería el root, ¿verdad? Y aquí query es igual. No me sirve hacerlo así, no. Y aquí sería entonces, ¿se acuerdan de la query para eliminar? Delete, ¿verdad? From, de la tabla de usuario. Pero ¿qué cosa? Cuando el root sea igual a, ¿qué debería poner ahí? ¿Ah? Tendría que ser comilla, comilla, porque es un varchar, ¿verdad? Comilla, comilla, más, y quiero eliminar el root. Ahora sí me sirve aquí hacerlo como parámetro. Sí, va a poner aquí string y eliminar obviamente el parámetro que viene por la URL. Y ahora sí, le voy a decir statement es igual a conexión.createStatement y luego le voy a decir ¿se acuerdan que aquí nosotros habíamos hecho en el título? Saber es igual a 0. Y ahora sí. Saber es igual a statement.executeUpdate y lo que quiero ejecutar es la query, ¿verdad? Si se ejecuta, acuérdense, si se ejecuta el executeUpdate, lo que va a contener en la variable saber es un 1. Acuérdense que ese método lo que hace es que retorna una variable. Y aquí le voy a decir que lo encierra dentro de un bloque try catch. Aquí nada más que voy a preguntar en un if. Si saber es igual a 1, entonces voy a retornar verdadero. Y aquí voy a retornar false. Y listo, ya tengo entonces mi método eliminar. La idea entonces ahora es en el controlador preguntar en un if si el usuario.eliminar, si el usuario que quiero eliminar es el del root, obviamente estoy enviándole un root, si el usuario que quiero eliminar me dio positivo, verdadero, perdón, le voy a decir request. Lo voy a despachar automáticamente, get request dispatcher. Nuevamente al mostrar .jcp .forward
Y en el caso contrario, yo debería despacharlo a otra vista en donde tengo que decirle el usuario no se pudo eliminar, etc. Pero eso lo voy a dejar como comentario, se supone que ustedes lo tienen que hacer. Y listo, terminé mi método get por eliminar. Fíjense, si yo le doy play a eso, me voy, fíjense, si yo paso el mouse encima, ahora cada basurero es un enlace. Si se fijan, miren, voy a copiar ese enlace, copiar, y le voy a poner copiar dirección del enlace, y fíjense hacia dónde me está redirigiendo y qué es lo que está enviando. Miren, si yo lo copio ahí, miren lo que estoy enviando. Estoy enviando al controlador eliminar.do y le estoy enviando como variable importante, miren el valor que le estoy enviando. ¿Qué usuario se va a borrar de la base de datos entonces? El usuario que tiene ese valor. Fíjense, si yo voy abajo y le doy clic derecho a eso y pongo copiar dirección del enlace y lo pego ahí, miren lo que pasa. Estoy enviando todos los usuarios al mismo controlador, pero lo que cambia es el valor de la variable. Fíjense, si voy abajo y por ejemplo elimino a Anita, miren lo que pasa. Si yo le doy clic, a ver si lo actualiza. Ah, ya, ahí está. Hubo un pequeño bug. Pero se supone que ahí se eliminó. ¿Se entiende? Si yo elimino a ese compadre, ya no sé por qué no lo está tomando. Parece que no lo está actualizando, ¿no? Y si ustedes lo actualizan así, no, perdón. Se actualiza en el controlador normal, acción.do, ahí ya no está obviamente el usuario. Preguntas. Ya, chiquillos, eso sería.